Lo que hizo Jezabel, conforme a Apocalipsis, capítulo 2, verso 20, en la posición de reina, Jezabel usurpó el trono, dominando políticamente para intervenir locamente en el destino espiritual de un pueblo, especialmente para hacer que este pueblo errara. La semejanza de la estructura social de la ciudad de Tiatira, la estructura religiosa que dominó el período profético de Tiatira, creó universidades. En estas universidades había solamente dos clases de personas, los sabios y los indoctos. Los sabios eran aquellos que eran los maestros de las universidades, y los indoctos eran aquellos que no tenían ningún conocimiento de las escrituras. El acceso a las escrituras era restringido solamente a los maestros de las universidades. Para eso, tales maestros se apropiaban, diferenciándose de la filosofía y la teología, para crear una ideología de poder eclesiástico. La doctrina fosilizada de Tiatira consistía en que todo entendimiento doctrinario tenía que ser usado para atender al interés de la estructura religiosa dominante. A esa altura, el trono de Cristo en la tierra ya estaba ocupado por una estructura de gobierno religioso que se atribuía a sí misma prerrogativas de infalibilidad y de autoridad universal. Al mismo tiempo, esa estructura contaba con un sustituto para el trono de Cristo en el cielo, ocupado por una reina. Recordemos que nuestro enfoque se está haciendo en sentido profético. El sistema de gobierno religioso de este período, establecido con Gregorio I, define de una vez por todas la secuencia sucesoria. Este sistema tenía el derecho de maniobrar políticamente, usando la supremacía espiritual para canonizar, excomulgar, cobrar tasas para sacramentos, vender el perdón de pecados, entre otros. En el versículo 24 del capítulo 2 de Apocalipsis, se refiere la expresión esta doctrina. Se trata de la doctrina de las profundidades de Satanás, ya establecida y preparada por el Anticristo, que aquí resume tres designaciones, que son el mortero del falso profetismo. El balaamismo, representado por el materialismo en el versículo 14. El nicolaísmo, representado por el poder religioso en el versículo 15. El jezabelismo, representado por el poder político en el versículo 20. Toda la enseñanza resultaba en anular el sacrificio del Señor Jesús, al predicar la salvación por las obras, crear liturgias y practicar la idolatría. Veamos la relación existente entre la parábola de la levadura y la carta a Tiatira. El texto dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer toma e introduce en 3 medidas diferentes de harina, hasta que todo esté fermentado. Mateo, capítulo 13, versículo 33. Las 3 medidas de harina representan la doctrina de la Trinidad. Primero, en Éfeso, la doctrina se establece, la palabra del Padre. Segundo, en Esmirna, la doctrina se vive, la muerte y resurrección del Hijo. Tercero, en Pérgamo, la fe, ella es confirmada por el Espíritu Santo, Painta. ¿Qué había en la medida de levadura de la mujer? Esta es la pregunta. Apocalipsis 2, verso 20, dice: enseñar y engañar a mis siervos, para que se prostituyan y coman de los sacrificios de la idolatría. Primero, enseñar y engañar a mis siervos. La iglesia cuyos fieles enfrentaron la oposición a la doctrina. Esa iglesia era Éfeso. Segundo, comiendo los sacrificios de la idolatría.
La iglesia cuyos fieles no negaron a Jesús, incluso dando sus propias vidas. Eso sucedió en Esmirna. Tercero, prostituirse. La iglesia cuyos fieles no dejaron el amor verdadero que es Jesús, para cambiarlo por otros amores, o por otros salvadores. La iglesia en Pérgamo. La gran evidencia en Tiatira fue el culto litúrgico, donde se destacó toda la doctrina de la cizaña y de la levadura, sustituyendo la verdad por la apariencia mentirosa de una masa toda levada. Toda la lucha en ese período fue para engañar y sustituir la gran doctrina vivida por la iglesia de Esmirna. Aún en la carta a Pérgamo, el Señor Jesús ya había hecho una advertencia con respecto a lo que había en la medida de fermento de la mujer. Fue una conexión con la doctrina de Balaam, que consistía especialmente en poner tropiezos ante los hijos de Israel, para que comieran de los sacrificios de la idolatría y se prostituyeran. Apocalipsis, capítulo 2, verso 14. El fermento en Tiatira no es el fermento de la iglesia de Cristo, no es el mosto del vino de Pentecostés, el Espíritu Santo, que viene de adentro hacia afuera, pero lo que viene de afuera hacia adentro. Y esta es la levadura que maliciosamente usa la mujer para leudar la masa de las 3 medidas de trigo. Es bueno dejar claro que la masa de levadura aquí no es bendición, sino una maldición, pues representa las innovaciones de herejías que fueron introducidas en las 3 medidas de trigo ya existentes, para abriar la masa. Fue con gran audacia que la mujer aquí, representada por una estructura eclesiástica infiel, colocó la malvada levadura de la herejía en la pureza y santidad del reino, en la perfección de la doctrina salvadora y redentora de la Trinidad. Operación del Espíritu de Consejo en la iglesia de Tiatira, y reposará sobre él el Espíritu de Consejo. Isaías, capítulo 11, verso 2. El énfasis de la operación del Espíritu Santo en Tiatira es el Espíritu de Consejo. Consejo a los remanentes fieles en Tiatira, versículo 25. Lo que tenéis, retenedlo, hasta que yo venga. Promesa ya hecha a la iglesia en Pérgamo, de la venida de la espada de la boca del Señor, para luchar contra aquellos que tanto oprimían a los fieles. Apocalipsis, capítulo 2, verso 16. Para esta iglesia, el Señor Jesús hace 3 promesas. Versículo 24. Otra carga, otra Tiatira, no os pondré. Promesa a los fieles que no tienen la falsa doctrina de Tiatira. Versículo 26. Yo le daré poder sobre las naciones. No el poder político o religioso, sino el poder de Dios en el Evangelio, capaz de alcanzar muchas naciones. Versículo 28. Le daré la estrella de la mañana. Una referencia al milenio con Cristo, el verdadero milenio. Toda promesa aquí se refiere al período del milenio, en que el Espíritu Santo enfatiza el dominio y señorío del Hijo de Dios sobre las naciones. Tal promesa se contrapone al dominio temporal y político que una estructura religiosa infiel buscó poseer aquí en la tierra. Quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 2, verso 29. Encerramos aquí este 5º episodio de la serie, el plan profético de la Iglesia, en las 7 cartas del Apocalipsis. Y lo esperamos en el próximo episodio, cuando estaremos presentando nuestro asunto relacionado con la próxima carta, que es la carta a la Iglesia de Sardes. Hasta entonces, y en compañía del Señor Jesús.
Shitaka